Bueno, vamos a seguir ahora con el 2.5, que son las piezas y los elementos singulares instalados en la red de riego, ¿no? Eh, a ver, normalmente cada elemento, digamos, que tenemos en los sistemas de riego, aquí tenemos un montón, que lo vemos, ¿no? De llaves, etcétera, ¿no? Normalmente lo que nos va a generar es un valor diferente en lo que hablamos antes de las pérdidas de carga, ¿no? Estas pérdidas de carga de todos estos elementos deberían ser solicitados a los fabricantes, ¿no? ¿Mm? Sin embargo, hay algunos que incluso va a ser difícil, digamos, no van a ser realmente reales los datos que nos den, ¿no? En, la pérdida de carga en las tuberías normalmente se puede calcular mediante esta formulita que tenemos aquí. Aquí tenemos que es pérdida de carga, sería igual a la pérdida de carga por cada 100 metros de tubería por la longitud total de la tubería y dividido entre 100. Aquí podemos tener aproximadamente, no es un dato, digamos, 100% real, pero aproximadamente la pérdida de carga ¿eh? Que podemos tener en las tuberías. ¿Mm? Normalmente el dato de la pérdida de carga por cada 100 metros normalmente está tabulado, existen tablas, aquí vemos una, ¿no? Para cada tipo de tubería. Y está en función, pues, tanto del material de fabricación, el polietileno, PVC, lo que sea, de la presión, del caudal también y del diámetro. Aquí vemos, tenemos, y esto lo podemos encontrar fácilmente en internet, pues los datos de pérdida de carga en las tuberías, en 100 metros de tubería. Esto siempre suele estar tabulado en algunas tablas que los encontramos, ¿no? Aparte de las pérdidas de carga que se producen en las tuberías, también se deben contabilizar las pérdidas de carga que se producen tanto en los elementos singulares y en las piezas especiales. Acuérdense, los elementos singulares que teníamos, pues los acoples, las T, los goteros, todo ese tipo de cosas. Y las piezas especiales, pues manómetros, etcétera, etcétera. Por lo general, a falta de, si no tenemos los datos específicos, eh, simplificando, lo que hacemos es calcular, le asignamos un 15% del total de las pérdidas calculadas para la red de una tubería. Esto digamos que es un poco, por decirlo de alguna forma, a lo bruto, ¿no? Normalmente es para simplificar los cálculos, ¿no? Le asignamos un 15% del total de pérdidas calculadas para la red de tuberías. Bueno, en cuanto al riego, compresión y caudal fijo, tenemos que tener en cuenta que cuando la fuente de abastecimiento de agua para el riego, si es una república o privada, ¿no? Normalmente suelen presentar siempre dos limitaciones. Por un lado, la presión, y en la mayoría de los casos también, siempre también el caudal preestablecido, ¿no? Si no tenemos, digamos, podemos conseguir los datos, pues el caudal lo podemos estimar haciendo uso, pues, tanto de la relación entre la presión del agua, el diámetro de la toma y el caudal que ésta suministra, que suministra la toma. Normalmente tenemos aquí, que también lo tienen en los apuntes, un cuadro que, teniendo en cuenta eh, que es común que la presión de la toma de agua de las redes sea próxima a los 2-3 kilogramos por centímetro cuadrado, para diferentes diámetros de toma de caudal, pues aquí en esta tabla vamos a encontrarlo. Por el diámetro, el caudal aproximado lo tenemos aquí en metros cúbicos por hora, caudal aproximado en litros por minuto o en litros por segundo. Esta tabla la tienen en los apuntes, ¿no? Si queremos tener el valor del caudal sea mucho más preciso, hombre, podemos recurrir a instalar un caudalímetro, como el que vemos aquí en esta foto, ¿no? O bien medir directamente el caudal. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos uso, pues cogemos un recipiente con un volumen conocido, ¿no? Sea de 30 litros, sea de lo que sea, y medimos el tiempo que tarda dicho recipiente en llenarse. Ahí más o menos podemos conseguir un valor del caudal más o menos
digamos, preciso, ¿no? Para evitar los errores en la determinación del caudal, ¿qué se aconseja? Realizar al menos 3 medidas de tiempo, ¿no? Y coger, digamos, la media de esas 3 medidas de tiempo. Cuando lo hacemos tanto con el caudalímetro o si lo hacemos ya de forma, digamos, un poco manual, ¿no? Haciendo uso del recipiente que vimos antes. A ver, en determinadas situaciones la presión en la toma puede resultar, digamos que excesiva para el funcionamiento de la instalación. ¿Qué hacemos en este caso? Pues normalmente lo que tenemos que hacer es colocar un regulador de presión. ¿Para qué? Pues podemos tener, digamos, si tenemos exceso, pues probablemente nos salten muchísimas tuberías, los goteros, podemos tener golpes de ariete en la tubería, en toda la instalación. En otras situaciones puede ser necesaria más presión, ¿no? Porque a lo mejor, sobre todo si tenemos emisores de riego por aspersión y de riego localizado también en muchas casas que requieren una presión de trabajo determinada, ¿no? Se debe tener en cuenta también en este caso las pérdidas de carga en toda la instalación. En este caso, si tenemos o necesitamos más presión, pues ya deberíamos mirar más bien, sobre todo en las bombas que utilizamos. En cuanto a la elevación del agua, ¿no? Si tenemos el caso en que el agua pues, va a fluir desde un lugar elevado hacia un lugar bajo, incluso podemos evitarnos el uso de bombas, ¿no? Sino simplemente por gravedad podemos ya tener posibilidades de riego. Pero en el caso contrario, en el caso de que sea necesario elevar agua, pues normalmente hay que dotar, digamos, a esas mangueras o a ese equipo de riego de una presión determinada, digamos de manera un tanto pues artificial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Normalmente la manera más habitual es, para suministrar esa presión es mediante un sistema de bombeo, ¿no? Digamos con bombas. En la mayoría de los casos las bombas hidráulicas que vamos a utilizar actúan, digamos que en dos fases. Tienen una primera fase que es la aspiración, aspira el agua, y después de impulsión, ya después la impulsa. Primero la aspira y después impulsa el agua. Esas son las dos fases que tiene. Durante la fase de aspiración, el agua se va a elevar desde el nivel en que se encuentra almacenada hasta lo que es el eje de la bomba, ¿no? Y después, desde ahí se conduce por la tubería de aspiración. Para que el agua ascienda por la tubería, la bomba siempre tiene que realizar el vacío. ¿Qué quiere decir que tiene que realizar el vacío? Pues que no puede tener aire dentro. Desde que tenga aire normalmente no nos va a funcionar. No va a subir el agua. Normalmente la altura a la que se recomienda que esté de desnivel entre el agua que se aspira y lo que es el eje de la bomba, la altura se recomienda que no sea superior, sobre todo a 7 metros. Ahora veremos los tipos de bombas que son y en qué caso esta altura a lo mejor se puede sobrepasar. También es importante tener en cuenta si tenemos el cabezal de riego. Este tipo que lo vemos aquí, acuérdense, cabezal de riego, por ejemplo, lo vimos cuando estábamos en Viveros Mogán, que veíamos pues todo el cabezal de riego que tenían allí, ¿no? Si tenemos un cabezal de riego, será preciso pues conocer las pérdidas de carga que se originan en los elementos que componen el cabezal. Ya vimos que en el cabezal habían pues filtros, hay medidores, hay tanques con los productos, hay inyectores que también los vimos allí, hay un montón de elementos, ¿no? Y también las tuberías de conexión entre ellos. Todos hay que sumarlos a lo que ya calculamos para la red de tuberías que tenemos en el exterior, ¿no? Es importante tenerlo, ¿no? Normalmente, para todo esto siempre hay que tener en cuenta las pérdidas de carga que vamos a tener en el cabezal de riego. Tipos de bombas. Normalmente los tipos de bomba, las que se utilizan normalmente son las que se denominan, que aquí los tenemos, turbomáquinas, ¿no? Normalmente lo que hacen es producir un aumento de la velocidad del agua.
provocado por el movimiento giratorio o de un elemento denominado rodete o impulsor. Digamos que hay dos tipos de bombas. Si el agua sale impulsada en la dirección radial, normalmente tenemos este tipo de bombas, ¿no? Que se denominan centrífugas. ¿Por qué? Digamos, tenemos aquí, vemos que tiene como un rodete, en el cual, digamos que va girando. Por eso el agua sale impulsada digamos, en dirección radial. Esto es a fuerza centrífuga y se denomina una bomba centrífuga. Si el agua sale en la misma dirección que trae en la aspiración, ya la bomba se denomina axial, que es en este caso. Recuerden, dos tipos de bombas centrífugas o bombas axiales, dependiendo de la forma que tenga el rodete interior. Normalmente en los dos casos, el rodete o los rodetes de la bomba se accionan por medio de un motor eléctrico o bien por un motor de combustión. En función de la disposición del eje de la bomba, tenemos dos tipos de bombas. Uno que son de eje horizontal y otras, que es este tipo, y otras que son de eje vertical. Las bombas de eje horizontal normalmente se utilizan para elevar agua cuando se encuentra almacenada en embalses, canales o de pozos poco profundos, preferente 5 o 7 metros. Para que funcionen adecuadamente, tanto la tubería de aspiración como la misma bomba deben estar llenas de agua, lo que hablamos antes, sin aire, es decir, cebada. La tubería de aspiración que debe llevar instalada pues una válvula de pie en su parte final para evitar que se vacíe durante el funcionamiento o después de la parada de la bomba. Digamos que al final de la tubería que está dentro del agua tenemos que tener una válvula de pie para evitar que vuelva o que retroceda el agua vuelva a caer. Para conseguir el correcto funcionamiento, lo que hablamos antes, que la altura no sea superior a 7 metros. Es importante también disponer a la salida de la bomba de una válvula de retención para evitar que el agua retroceda, provoque también que la bomba gire en sentido contrario, lo cual puede averiarla y además podemos perder el agua hacia la parte de, digamos, otra vez hacia el pozo o el estanque y perdemos, digamos, el vacío. También podemos tener una válvula de control de flujo, sea de mariposa, de compuerta, para cerrarla y que no vuelva, y también lo que se denomina una ventosa, ¿no? Las bombas de eje vertical normalmente se utilizan para bombear aguas de pozo, normalmente que sean estrechos y profundos. Normalmente las bombas verticales pueden estar sumergidas en el agua mientras que el motor se sitúa en la superficie. También podemos encontrar bombas, digamos, en agrupamientos paralelos. Son útiles para suministrar caudales variables o cuando falla, digamos, falta de servicio de alguna bomba que sufre una avería, podemos tener un agrupamiento, digamos, en paralelo. El motor es el encargado, digamos, de suministrar la energía necesaria a la bomba para que produzca la elevación deseada del agua. A ver, cuando se trata de seleccionar un grupo de bombeo, algunas recomendaciones. Digamos, el origen de la procedencia del agua, si es de embalse o canal, siempre recomendable por una bomba centrífuga horizontal. Si es de pozos, acuérdense, en torno a 5 metros también se pueden colocar de eje horizontal. Si se encuentran pozos de profundidades medias o muy bajas ya, siempre de eje vertical. Importante. Otra cosa, si existe corriente eléctrica, es mejor un motor eléctrico que uno de combustión interna. Normalmente las bombas lo que sí tenemos que tener en claro es que normalmente se deben sobredimensionar, en torno a un 20% con respecto a aquella que proporcione las prestaciones requeridas.